Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Hoy tengo el placer de contar con el reportero en sucesos Manuel Marlasca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero agradecerte que compartas tu tiempo. Es un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy quería hablar sobre el caso de Diana Kerr. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hizo tan difícil que se lograra encontrar el cuerpo y la posterior detención del chicle? Y un poco que me cuentes eso, ¿qué hizo tan complicado este caso? Bueno, el caso de Ana Kerr es un caso muy complicado porque no había ninguna relación entre la víctima y el victimario. Fue un encuentro absolutamente casual. Eh, Aunque José Enrique Abuin había estado bajo el radar de las fuerzas de seguridad por otras razones, lo cierto es que en ese momento, en el momento en que se comete el crimen de Diana Kerr, no se le podía vincular directamente a ese escenario y a ese crimen, ¿no? Hasta que poco a poco la investigación fue dando pasos muy despacito, porque era una investigación muy compleja. Pensemos que era verano, un lugar donde habitualmente hay muchísima población flotante y donde las cosas se complican, evidentemente, ¿no? Pero la razón fundamental por la que fue difícil el esclarecimiento es lo primero que he dicho. Cuando la víctima y el victimario no tienen ninguna relación, sino que establecen, la única relación que establecen es en el momento del homicidio, en el momento del crimen, evidentemente todo se complica. Claro, una de las claves es el 22 de agosto cuando desaparece Diana. ¿Qué complicación tiene lo del rastreo de los móviles? Porque era fiesta y era muy complicado el hacerlo, ¿no? A Compaginarse ver, este tiempo. el rastreo de los móviles, el problema que tiene el rastreo de los móviles en unas fechas como el verano, es que hay muchísima actividad en una localidad pequeña que no está acostumbrada a tener tanta actividad, tantos teléfonos conectados a sus antenas, ¿no? Por tanto, cuando una red está saturada, lo que dice la experiencia, lo que dice la ingeniería de comunicaciones, es que si una red está saturada, si esta antena está saturada porque hay demasiados teléfonos conectados a ella, y era el caso de esos teléfonos durante esa fecha, va a saltar a otra. Con lo cual todo eso complica mucho más una investigación. En este caso lo que se hizo fue probablemente la investigación de ingeniería más ambiciosa que se había hecho hasta ese momento, que fue reconstruir paso a paso, exactamente un año después, el mismo día del año en el que desapareció Diana Kerr, dos teléfonos hicieron en el mismo viaje que supuestamente habían hecho el de José Enrique Abuin y el de Diana Kerr, para ver en qué antenas se iban conectando. Y lo cierto es que fue un calco de lo que pasó. Sí, también complicó el caso la declaración de la mujer de José Enrique Abuin, que vamos, le daba coartada. Bueno, a ver, José Enrique Abuin comete en primera instancia un error muy grave, que es situarse en la zona del ataque a Diana Kerr esa misma noche, aunque cuenta que que estaba robando gasolina a los feriantes, Mm. ¿no? Pero claro, la Guardia Civil ya lo puede situar por esa zona. ¿Qué ocurre? Que lógicamente su mujer, con la que mantenía una extraña relación, le da coartada y en un primer momento intenta protegerlo, intenta librarle de la investigación. Nunca se ha sabido, y yo no lo sé tampoco, yo no tengo la garantía de que la mujer de Enrique Abuin sabía o no sabía lo que había hecho él con Diana Kerr, ¿no? Si él tenía relación con la muerte de Diana Kerr, con el ataque a Diana Kerr. Yo no sé hasta qué punto ella sospechaba algo o sabía algo, ¿no? Y eso no quedó aclarado. Lo cierto es que ella es una mujer que no ha tenido ninguna responsabilidad penal en este caso, ¿no? Y recordemos que nuestro Código Penal no permite el encubrimiento entre familiares directos. Es decir, uno no puede ser acusado de encubrir a su marido, a su hijo o a su padre. Pero luego otro hecho clave fue el 29 de diciembre de 2017 que otra chica lo denunció. ¿Eso cuánto precipitó este caso? ¿Cuánto contribuyó a que Todo. se solucionara? Mm. A ver, yo creo que el caso estaba solucionado igualmente. El caso estaba bastante bien solucionado. Pero esa pulsión de Enrique Abuin le hizo intentar repetir lo que había hecho en agosto con Diana Kerr, un año y medio antes, lo intenta hacer con esa chica, ¿no? Y todo esto precipita la detención, ¿no? Cuando la Guardia Civil lo detiene después de ese intento,
tenía las mismas cartas, por decirlo de alguna forma, tenía el mismo edificio acusatorio contra Enrique Abuin que una semana antes. Es decir, aquel intento de agresión no iba a sumar, no era una prueba contra Enrique Abuin en relación con el asesinato de Diana Quer o con la desaparición de Diana Quer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es verdad que precipita las cosas, pero que no cambia en esencia las pruebas que había contra él. Pero luego él posteriormente es detenido y confiesa dónde está el cuerpo. ¿Por qué crees que lo confesó? Bueno, ahí hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría que habla de al final hasta el peor de los asesinos necesita descansar, necesita quitarse un peso de encima, ¿no? Y era muy importante encontrar el cuerpo de Diana Quer, ¿no? A mí me consta la persona que interrogó a José Enrique Abuin, es un oficial de la Guardia Civil con muchísima experiencia, que lleva más de 30 años dedicado al esclarecimiento de homicidios y que precisamente una de sus especialidades es obtener ese tipo de confusiones, ¿no? Lo hizo con Diana Quer, lo hizo con Ana Julia Quesada, es decir, es alguien sumamente especializado en eso. Y ahí entra en juego una cosa muy importante que es el conocimiento de la psicología de los asesinos que hay que tener, ¿no? En estos casos, ¿no? Pues Enrique Abuin pues tendría sus debilidades y la Guardia Civil sabe explotarlas y sabe meterse ahí precisamente en esas debilidades para hacerle confesar, ¿no? Para hacerle confesar, ya no hacerle confesar el crimen, que era realmente lo que menos le interesaba a la Guardia Civil, o lo que menos le importaba, ¿no? La Guardia Civil necesitaba recuperar ese cadáver, no, no. Yo creo que nadie estaba preparado para tener otro caso Marta del Castillo, ¿no? Y lo que querían era de, pues devolver el cuerpo de Ana que era su familia, ¿no? Y fue fundamental. En aquellas horas se jugaron muchas bazas, se detuvo a la mujer de Enrique Abuil, hubo un baile de abogados también, es decir, bueno, pues se hizo todo lo posible para ese fin, ¿no? Todo lo posible dentro de la legalidad, por supuesto, para ese fin que en aquel momento, aquella noche, era lo más importante. ¿Crees que fue un largo periodo de tiempo hasta que el caso llegó a su fin o crees que no se podían haber acortado los plazos? Era muy difícil acortar los plazos porque la prueba fundamental de este caso la aportó ese estudio de telefonía, ¿no? Bueno, la prueba fundamental fue el cuerpo de Ana Kerr, evidentemente, y la confesión de Enrique Abuin, pero lo que digamos que situó a Enrique Abuin en los escenarios clave del crimen fue ese estudio de telefonía móvil y unas cámaras también de la carretera que graban su vehículo, ¿no? Con lo cual, ese estudio solo pudo hacerse un año después bajo las mismas circunstancias, ¿no? Y eso fue la principal prueba. A partir de ahí ya se hizo lo que se llama una investigación en positivo, es decir, Mm. tratando de encajar todas las piezas en el supuesto con Enrique Abuin, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no hay que buscar a nadie, ya tenemos a Enrique Abuin y ahora vamos a encajar todo en ese personaje. Y el cambio de declaración posterior también de su mujer, de que contradecía la primera versión que dio. Pero es lógico, ¿no? Es lógico, eso Mm. pasa miles de veces. Tú proteges a tu marido, a tu mujer, y cuando te das cuenta o cuando te enfrían las cosas y te das cuenta de la atrocidad que ha cometido, lo que quieres hacer es poner tierra por medio, ¿no? Hay, la casuística está llena de episodios similares, ¿no? De cónyuges que en un primer momento apoyan a su pareja, pero después, al ser conscientes de verdad de la barbaridad que han cometido, pues se van alejando. Y la última pregunta que te quiero hacer es, en este caso, ¿cómo valoras el trabajo de la Guardia Civil? Yo creo que se hizo un buen trabajo, fundamentalmente porque se encontró el cuerpo de Diana, que no era fácil. Ese sitio, yo estuve en ese lugar, en esa nave donde estaba el cuerpo y habría sido imposible llegar, ¿no? A ese lugar. Pues el cuerpo de Diana Kerr podía haber estado ahí eternamente sin que nadie hubiese reparado en él. Y eso era lo más importante, ¿no? Más allá de quitar de en medio a un tipo como José Enrique Abuin, que ha demostrado ser un tipo verdaderamente peligroso, cometió su primer delito siendo muy joven, abusó o agredió sexualmente a su cuñada,
Diana Kerr luego intentó hacer lo mismo, que fue lo que provocó su detención en diciembre. Yo creo que lo más importante de este caso, lo que hay que valorar por encima de todo, fue ese hallazgo del cuerpo de Diana Kerr, ¿no? Que, en, como insisto, dentro de los límites que marca la ley de enjuiciamiento criminal y que marca nuestro código penal, se jugó muy fuerte y se hizo todo lo posible para poder tener esa confesión y para poder tener ese cuerpo, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, los padres de Diana Kerr pues tienen un lugar donde visitar. Bueno, pues muchísimas gracias y A espero ti, poder volver a charlar otro ratito contigo más adelante. suerte, Muchas suerte, venga, hasta gracias. luego. Chao. Adiós.